Hugo, de acuerdo a la explicación que has venido expresando, que yo concuerdo plenamente con esas ideas que tú planteas, pudiéramos decir que el trabajador social, o mejor dicho, nuestros estudiantes de trabajo social, mediante una formación pedagógica, tienen como meta o como objetivo, mejor dicho, tener claridad de un paradigma educativo que lo conlleve realmente a la concepción de un sujeto en donde el sujeto no es un sujeto pasivo, sino que el sujeto está convertido en un ser pensante, en un ser activo, en el constructor de su propio proceso, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia. Sin embargo, vemos que no hay esa claridad de decir, bueno, pedagogía y trabajo social la visualizamos como una materia más y no valoramos el impacto tan profundo y tan contundente que la pedagogía debe tener en la formación de nuestros estudiantes de trabajo social. De acuerdo a esas ideas, se requiere que un estudiante de trabajo social, para integrarse plenamente en esa perspectiva, en ese paradigma, necesita entender con claridad cuál es su objeto de estudio, cuáles son sus expectativas y no asumir de una manera mecánica que la pedagogía pues se convierte en una serie de teorías que finalmente las tiene que llevar a cabo o tiene que consultarlas para convertirlas en una calificación más. Entonces, quienes trabajen esta materia de pedagogía y trabajo social y no tengan claras esas ideas de las que tú estás comentando con el maestro de la materia, creo que van en una perspectiva errónea y no están dando una formación adecuada a nuestros estudiantes de trabajo social. Y cuando nos preguntamos cómo debe de integrarse un estudiante de trabajo social al campo educativo, creo que tú claramente estás dando la respuesta, ¿verdad? La estás dando de manera contundente cuando señalas ese rol de educador social que debe de ejercer en toda esta dinámica de entender por qué y para qué de las teorías pedagógicas. Y en ese sentido, no sé si tú, en base a las experiencias que tienes en los grupos como te has desarrollado, nos pudieras comentar algo de cómo se da este proceso en los estudiantes cuando tú vas desarrollando la materia. Lo primero, que si los que diseñan la currícula ya tienen esa visión que estás planteando como fundamento a tu intervención y a esta parte, es que no estarían rasurando de los sistemas planificados las materias con fundamentación filosófica, las bases epistemológicas de cómo concebimos la vida del sujeto social. Porque efectivamente, pedagogía, si el educador social no parte de la idea de quién es o qué es ese objeto al cual él va a intervenir, entonces él pudiera tener, por ejemplo, un paradigma fundamentado nada más en la visión empresarial o en la visión conductual o en la visión específicamente del constructivista, que se parte de la idea de que dentro del sujeto no hay nada y puede ser un ente condicionable a los caprichos, por ejemplo, de un sistema no neoliberal, global, capitalista, y desde esa perspectiva convertir al sujeto nada más en una especie, como yo lo manejo, en un ente condicionado al servicio o al servilismo de un sistema que lo convierte en un consumista, ¿no? Entonces un enfoque social, epistémico, fundamentado en las concepciones de la educación social, lo que tendríamos que estar viendo que como fundamento el trabajador social, el educador tiene que tener un gran respeto por la persona, por el ser humano, saber, como decíamos en la intervención anterior, que el sujeto sí es algo, sí es alguien, sí es un ente, sí es un individuo, que no lo tenemos que convertir en una cosa, en un autómata, en un robot, como gran parte de los sistemas con poder han
querido convertir mediante la propaganda y los medios masivos de comunicación a los sujetos, ¿no? Y vemos que el gran problema del mundo en su violencia y las crisis y los trastornos sociales y de personalidad se deben a esa guerra informativa, instructiva, que va a querer condicionar a un individuo como si no hubiera nada dentro de él al servicio de ese sistema. Y el enfoque epistémico que nosotros manejamos con una fundamentación humanista, no el humanismo que ya hemos dicho comercial, sino el humanismo que respeta todas estas fundamentaciones. Tenemos que decir que si se respeta la esencia misma del individuo, entonces el educador social sería como un jardinero, para decirlo metafóricamente, por el tiempo que tenemos, en donde la semilla, aunque alguien la abra y diga que no hay nada, claro que hay mucho dentro de ella, un potencial, y el educador social tendría que ser en ese respeto a la esencia del sujeto. Y ahí pues en esa idea cambia totalmente el papel del trabajador social en el ámbito educativo, ¿verdad? Porque ya deja de ser aquel en el cual se canalizan los niños con problemas de disciplina, deja de ser aquel únicamente en que va y regaña al niño porque hizo o dejó de hacer tal cosa, o deja de ser aquel que establece un vínculo para preguntarle a la maestra quién se ha portado mal, quién se ha portado bien, para convertirse en este caso en un promotor de ideas, y valores que realmente contribuyan al desarrollo del niño, al desarrollo del educando. Y entonces cambia totalmente todo el paradigma, cambia la función, cambian las estrategias, cambia el rol, cambia absolutamente toda la visión que desde el punto de vista tradicional del trabajo social se da en la intervención del trabajador social en el campo educativo.